está siendo grabada. A continuación voy a proceder a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmen si es que se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Muy bien, señoritas y jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a la semana número 10. Entonces, veamos qué nos dice el problemita número 1. Te dice repartir 232 en partes directamente proporcionales a 7, 9 y 13. Cuando tú tengas esta situación, se supone que la cantidad a repartir vendría a ser 232. Pero esos 232 tú lo vas a tener que repartir ¿en qué forma? Según el problema, en forma directamente proporcional. Pero directamente proporcional ¿con quién? Según el problema, con los números 7, 9 y 13. Como el reparto resulta siendo directo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente sumar los índices. Al sumar te da ¿cuánto? 29. 29. Y luego vamos a tener que encontrar la constante, lo que significa que la cantidad a repartirse, que es 232, lo tendríamos que dividir entre la suma de los índices. Pregunto entonces, ¿cuál vendría a ser la constante? 8. 8. La constante entonces vendría a ser 8. Entonces, en este caso el problema dice repartir, por lo tanto tenemos que saber cuánto recibe cada uno. Eso significaría que a 7 habría que multiplicarlo por 8, al igual que a 9 hay que multiplicarlo por 8 y a 13 hay que multiplicarlo por 8. Entonces 7 por 8. 50. 56, 9 por 8. 70. 72, 13 por 8. 104. Si buscamos en nuestras alternativas, la respuesta correcta, respuesta Bryce, vendría a ser la alternativa A. Muy bien, seguimos. Pasemos ahora al problemita número 2. ¿Qué te dice? Repartir 312 en partes que son, dice, directamente proporcionales. A los números
13, 5 y 8. Pero ¿qué hemos dicho? Cuando el reparto es directo, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los índices. Al sumar, ¿qué nos daría como resultado? Veintiséis. 26. 26. Luego vamos a tener que encontrar la constante, que sería la cantidad a repartirse sobre la suma de los índices. ¿De qué constante estamos hablando? Doce. La constante entonces vendría a ser 12. Ahora, de ser así, nos dice repartir, lo que significaría que a 13 habría que multiplicarlo por 12, a 5 hay que multiplicarlo por 12 y a 8 hay que multiplicarlo por 12. ¿Cuánto sería 13 por 12? 156. 156. 156. ¿Y 5 por 12? 60. 60. ¿Y 8 por 12? 96. 96. Si tú miras tus alternativas, ¿cuál sería tu respuesta correcta? B de Bryce, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente problemita. Muy bien. En el caso del problema 3 nos dice repartir 319 inversamente proporcional a 6, 8 y 9. Sucede que ahora vamos a repartir 319, pero ¿en qué forma? En forma, dice, inversamente proporcional. Aquí hay un detalle, profesor. Cuando el reparto es inverso, entonces los índices deben invertirse. Lo que significa que si yo tengo 6, en realidad viene a ser un sexto. Si tengo 8, viene a ser un octavo. Y si tengo 9, viene a ser un noveno. Pero, profesor, trabajar con fracciones me estorba, me incomoda. ¿Qué podríamos hacer?
podemos aplicar una propiedad. La propiedad dice que cuando el reparto es inverso, lo que puedo hacer es multiplicar los índices por su mínimo común, para que así el reparto se vuelva directo. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería el mínimo común entre 6, 8 y 9? 72. 72. 72. Entonces, a cada índice lo multiplicamos por 72. Pero de ser así, ¿cuánto sería un sexto de 72? 12. Un octavo de 72. 9. ¿Y un noveno de 72? 8. Pero, profesor, al haber hecho esto, la propiedad me dice que el reparto se vuelve ¿qué? Directamente proporcional. Lo que significaría que ahora lo que tengo que hacer sería ¿qué? Simplemente suma. ¿Qué te da? 29. 29. Y lo que tengo que hacer ahora es encontrar la constante. Así que la cantidad a repartirse se divide entre la suma de los índices. ¿Cuánto sería la constante? 11. ¿Cuánto? 11. 11, profe, 11. Muy bien. Eso significaría entonces que ahora a 12 hay que multiplicarlo por 11. A 9 por 11 y a 8 por 11. ¿Cuánto sería 12 por 11? 132. Y 9 por 11 99. y 8 por 11. 88. Si tú miras tus alternativas, ¿qué corresponde? 70. Tendríamos que marcar la alternativa C. ¿Correcto, jovencitos? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, seguimos entonces. Pasemos al problemita 4. Nos dice repartir 189 inversamente proporcional a 3, 5 y 8. Se supone que lo que ahora quiero repartir es 189, pero resulta que lo quiero repartir en forma inversamente proporcional. Pero, profesor, usted nos acaba de decir que si el reparto es inverso, los índices tienen que invertirse. El hecho de que yo tenga 3 significa que es un tercio. Si tengo 5, en realidad es un quinto. Y si tengo 6, en realidad sería un sexto. Pero también nos dijo que hay formas de evitar trabajar con el reparto inverso, simplemente aplicando la propiedad que dice que debo multiplicarlo por su mínimo común. ¿Cuál vendría a ser el mínimo común entre 3, 5 y 6? 30. El mínimo vendría a ser 30. Al multiplicar por el mínimo, entonces diremos, ¿cuánto viene a ser un tercio de 30? 10. ¿Y cuánto sería un quinto de 30? 6. 6. ¿Y cuánto es un sexto de 30?
5. De esta forma estamos consiguiendo que el reparto deje de ser inverso y se convierta en un reparto directo. Lo que significaría entonces que lo que yo tengo que hacer simplemente ¿qué es? Sumar los índices. Si yo sumo los índices, ¿qué voy a obtener? 21. 21. Pero luego tengo que encontrar la constante. En tal caso, la cantidad a repartirse, que es 189, habría que dividirlo entre la suma de los índices, que es 21. ¿Cuál sería en tal caso la constante? 9. 9. Pero entonces eso significaría que a 10 hay que multiplicarlo por 9, a 6 hay que multiplicarlo por 9 y a 5 hay que multiplicarlo por 9. 10 por 9 vendría a ser 90. 6 por 9, 54. 54. Y 5 por 9, 45. 45. Si tú miras tus alternativas, ¿cuál sería tu respuesta correcta? Sí. La alternativa D. Muy bien, seguimos entonces, pasamos al siguiente problemita. Muy bien, a ver, el problemita 5, te voy a dar un minuto para que me des tu respuesta. Problema 5. A ver, ¿cómo lo harías? Profesor, ¿son los dos ejercicios o el primero? Perdón, joven, no lo escuché.
Tenemos que resolver los dos ejercicios, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Veamos entonces. En el caso del problemita 5, dice calcular la parte mayor que se obtiene al repartir 1740 directamente proporcional a los cuadrados de los 4 primeros números primos. Entonces resulta que 1740 lo vamos a tener que repartir, pero ¿en qué forma? Según el problema, dice que la repartición se va a hacer en forma directamente proporcional. Pero directamente proporcional ¿con quién? Según el problema, los cuadrados de los 4 primeros números primos. El primer número primo vendría a ser el 2 al cuadrado. El siguiente sería 3 al cuadrado. El siguiente, 5 al cuadrado. El cuarto, 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Pero resulta que 2 al cuadrado termina siendo 4. 3 al cuadrado resulta siendo 9. 5 al cuadrado resulta siendo 25. Y 7 al cuadrado sería 49. De ser así, entonces, ya que el reparto es directo, simplemente, ¿qué tendrías que hacer? Sumar. Y si sumamos, ¿te da cuánto? 87. 87. 87. Pero yo tengo que encontrar la constante. En tal caso, la cantidad a repartirse lo tengo que dividir entre la suma de los índices. ¿Cuánto nos daría la constante? 20.
La constante nos daría 20. Hasta ahí lo que hemos estado trabajando. Pero ahora tenemos que tener mucho cuidado, ya que la pregunta en realidad te dice ¿cuál calcular la parte mayor que se obtiene? Entonces, ¿a quién le corresponde la mayor parte? Pues obviamente al mayor índice, ya que el reparto es directo. Lo que quiere decir entonces que a 49 yo lo tendría que multiplicar por 20. Y si tú multiplicas 49 por 20, ¿qué te va a dar? 980. 980. Si tú buscas en tus alternativas, lo correcto sería marcar la alternativa B. En el chat veo que varios jovencitos hemos coincidido con la respuesta, pero también hay algunos que no. Hay que verificar, ¿correcto? Verificar. Claramente el problema dice, ¿cuál calcular la parte mayor que se obtiene? ¿Correcto, jovencitos? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos entonces, pasemos al siguiente. Te pide calcular la parte menor que se obtiene al repartir 4.382 en forma directamente proporcional. Pero directamente proporcional ¿con quién? Con los números 0,83, 0,875 y 0,9. Pero 0,83, 0,875 y 0,9 yo los puedo transformar en fracción. En este caso hablamos de 83 sobre 100. Hablamos de 875 sobre 1000. Y hablamos de 9 décimos. ¿Cierto? ¿Podemos homogenizar? ¿Se podrá homogenizar? ¿Ustedes qué opinan? Pues, sí. Sí, en tal caso, si abajo multiplico por 10, arriba tengo que multiplicar por 10. Si abajo multiplico por 100, arriba tendría que multiplicar por 100. El objetivo es homogenizar, pero también es que la fracción no se altere. Al hacer lo que acabamos de hacer, la fracción no se va a alterar. Lo que quiere decir que voy a tener 830 sobre 1000. Voy a tener 875 sobre 1000. Y voy a tener 900 sobre 1000. ¿Cuál es el objetivo? Que todos estén en base 1000. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente eliminar el 1000. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Simplificar todo lo que se pueda. A ver, simplifícalo hasta el máximo cada uno.
Se me ocurre y le puedo sacar quinta, pero aquí me va a quedar 166. Quinta de 875. 175. Quinta de 900, ¿qué te daría? 160. 180. 160. 180. ¿Podemos seguir simplificando? Entonces quiere decir que me va a quedar 166, me va a quedar 175 y me va a quedar 180. En tal caso vendrían a ser los nuevos índices. ¿Qué tendríamos que hacer con los nuevos índices? Simplemente sumar. Y al sumar te da ¿cuánto? 521. ¿Perdón? 521. 521. 521. 521. Y como lo que tendría que hacer a continuación sería encontrar la constante. Es decir, entonces, que la cantidad a repartirse tendría que estar dividido entre la suma de los índices. 4.382 al dividirse entre 521, ¿cuánto te va a dar? Profesor, en decimales. Saldría en decimales. Sí. Ya. Entonces da a pensar de que de repente no deberíamos homogenizar, deberíamos trabajarlo tal como está nomás. De ser así, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra opción tendríamos? Tendríamos que sumarlo. ¿Sí? Como está. De tal manera entonces que al sumar el mínimo sería 1000. A ver, intenta sumar. Dos punto 605. 2.605. Correcto. Dos punto 605. Y si encontramos la constante, entonces a 4.382 tendríamos que dividirlo entre 2,605.
constante saldría 1682.1499. Ya, entonces la constante saldría 1682 punto, digamos, 15. Y lo que nos está pidiendo en tal caso es calcular la parte menor. ¿Quién vendría a ser la parte menor? ¿Qué índice? 0,83. 875. Entonces habría que multiplicarlo por .83. Sí, sale. Más o menos ¿Cierto? 1400 más o menos. Claro. En tal caso, si hablamos de 0,83 por la constante obtenida, entonces nos sale 1396,18, digamos. ¿Sí? Entonces, al hacer un redondeo, el redondeo llegaría hasta 1400. Lo que debes darme a entender que alguno de los datos debe estar mal, ¿no? En uno de estos datos, porque no sale exacto. Debería salir exacto. ¿Correcto, jovencitos? Sí, profesor. Muy bien. Voy a compartirles la práctica por el chat. Ya, esperen un ratito, por favor. Muy bien. Quisiera, por favor, que me confirmen si es que les ha llegado la practiquita por el chat. Sí, profesor. Sí, profesor. Eso. Sí, profesor. Sí, profesor.